son como 3 horas, y yo temo que estén cansados y que no pueden ser receptivos siempre a todo lo que hay que decir, ¿no? Este tema que vamos a empezar a dar hoy, porque me parece que hay que seguirlo necesariamente en otro momento porque el tiempo no da, es la ética en el proceso de la muerte. Yo considero que esto es el tema más importante, esta cursada, para mi carrera, para lo que fue mi trayectoria médica, ¿no? Yo trabajé 35 años en el área de terapia intensiva. En paralelo fui docente de medicina interna, trabajé en clínica médica, etcétera, ¿no? Pero el trabajo hospitalario mío, el que me insumió más horas, fue el de terapia intensiva. Con lo cual, el contacto con la muerte era una experiencia cotidiana. Y yo después de tantos años de haber terminado ya esta actividad de terapia intensiva, aunque sigo activo en otros campos de ella, me hace pensar que no estuve demasiado feliz en lo que hice y dejé de hacer. Y cuando observo a mis compañeros actualmente en terapia intensiva, veo errores o violaciones a la ética tan flagrantes, tan terribles, que me da que pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Yo tomaría, en primer lugar, cuando hablamos de la ética en el proceso de la muerte, una reflexión de Paco Maglio, que fue y sigue siendo mi maestro en bioética, ¿no? Es uno de los textos de él, quizás se lo mostré yo alguna vez, Paco Maglio, ¿no? Y él decía que la muerte es parte de la vida y que la muerte es un proceso. Yo a veces pensé, bueno, si la muerte súbita no es un proceso, es un momento instantáneo. Bueno, sí, pero si uno tiene la reflexión sobre la muerte introyectada en su vida, entonces la muerte es un proceso. Hay 2 palabras, memento mori, en la tradición cristiana muy antigua, memento mori, recuerda que vas a morir. Es que se usa en el comienzo de la cuaresma, después del carnaval, ¿no? Como para tener eso presente. En muchas representaciones pictóricas de los padres del desierto, sobre todo, estos hombres que se iban a recluir en una cueva en el Sinaí o en Egipto, ¿no? En el siglo III, IV, V, eran representados frecuentemente con una calavera, tapados toscamente con la piel de cualquier animal, sin ninguna pertenencia, unas arañas, alguna serpiente y una calavera. Y la calavera era como especie de recordatorio de la finitud y de la fragilidad y de la vulnerabilidad humana. Parece casi superfluo decir esto porque todo el mundo lo sabe. Sin embargo, es muy curioso que nuestra occidentalidad nos ha inducido a negar el tema de la muerte. ¿No es curioso? Yo pensaba ayer que del único hecho de nuestra vida futura, el único, del cual tenemos certeza, que es la muerte, de eso no se habla. Es llamativo, ¿no? Este autor, que yo también lo mostré alguna vez, Philippe Ariès, francés, este trabajo ya es clásico en él, ¿no? Morir en Occidente. Él dice que en el siglo XIX la muerte parecía estar presente en todas partes, cortejos fúnebres, ropa de luto, ampliación de cementerios, culto del recuerdo. Y dice que en nuestra época esto dio un giro completo y la muerte se ha vuelto a lo innombrable. En mi Hospital Durán, en terapia intensiva, hay un libro que dice óbitos. Entonces, en ese libro se registran los muertos del servicio, como una estadística, ¿no es cierto? ¿Por qué dice óbitos? No dice muertos o fallecidos, por ejemplo. Porque óbito es una palabra que, si bien sabemos lo que significa, impacta menos que muertos o muerte. Entonces, el paciente obitó, decimos, ¿no? Entre nosotros mismos, ¿no? Se evita nombrar la muerte. Me parece que esto tiene que ver con en antropología, un rasgo muy, muy primitivo, que es nombrar algo es invocar a algo.
mito que se da mucho en las guardias entre los médicos, ustedes lo habrán visto. Qué bien que estamos hoy en la guardia, no hay nada de trabajo. Otro dice, no, no es ni hables, porque decir que no hay nada de trabajo es invocar al trabajo, ¿no? Bueno, a mí me parece que algo parecido pasa con esto de la muerte, ¿no? Yo lo estoy diciendo y no me es tan fácil, ¿eh? Lo digo suelto de cuerpo, pero es como que esta sensación tan atávica está presente siempre. Mi temor es respecto a ustedes, estudiantes de medicina, ya, bueno, somos colegas igual, ¿no? Ya del momento que elegimos esto, ¿no? Es que con esta inevitabilidad de los exámenes, porque al final no estamos dando exámenes, uno termina especulando un poco con lo que tiene que saber para el examen. Hoy alguno de ustedes dijo en el examen y si no lo dijo, uno lo piensa igual, lo cual es lógico. Los mismos docentes inducimos a que esto sea así. Ahora, el riesgo que yo veo es que nuestra formación, la de ustedes como estudiantes y la nuestra como médicos, esté demasiado sesgada por los datos necesarios para aprobar un examen. O en el caso de los médicos, para desempeñarnos técnicamente de manera correcta en el momento de un diagnóstico o de un procedimiento terapéutico. Fíjense que es muy común que los docentes induzcamos a los alumnos a recordar datos que están en las guías, o que se dicen en los congresos, o están en los papers. ¿Cuáles son las 22 causas de síndrome nefrótico? ¿Cuáles son las 51 causas de disnea? Entonces parecería que si uno no sabe todas, no está bien, ¿no? Algo falló. Es un ejercicio de memoria. Justamente exigir memoria ahora que tenemos acceso por medio de todos los sistemas digitales a la información instantánea, es un despropósito. Obviamente hay cosas que tenemos que saber de memoria. Pasa por un meridiano que es completamente diferente a los algoritmos, a las guías, a las memorizaciones y a los números. Fíjense que cuando uno da números parecería que sabe más, que es más preciso. Sí, pero el número de hoy es diferente según los autores, lo habrán visto muchas veces eso. Y el número de hoy es la mentira de mañana también. Así que a mí me parece que cuando uno menciona muchos números en medicina, está escamoteando algo mucho más profundo, que es la conceptualización. Para tener conceptos, el número generalmente no hace falta, o en todo caso es un actor secundario. Y en el tema de la muerte, el tema que introduzco hoy brevemente, la reflexión que lleva a la conceptualización es, me parece, absolutamente imprescindible. Que un médico no reflexione sobre la muerte, sobre su propia muerte, sobre la muerte de sus seres queridos, sobre la muerte de sus pacientes, me parece inaceptable. Inaceptable. Creo que no está cumpliendo un requisito básico del ser médico. Y yo creo que en general no se reflexiona. El bombardeo, ya mencioné alguna vez a un autor coreano-alemán, Byung-Chul Han, que estaba muy de moda, ahora hay como 10 títulos de él publicados en castellano. Él menciona este bombardeo de información que estamos teniendo, y este corpus informativo nos da la ilusión de que conocemos algo. Y en realidad la información que dan los medios digital no es lo mismo que el conocimiento. Casi me atrevería a decir que es algo radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Parece medio hereje decir esto, ¿no? Pero me parece que una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento. No hablemos de la sabiduría, que está más allá del conocimiento, ¿no? Está más allá. Y es sí, radicalmente diferente del conocimiento. De manera que
Digo esto porque el tema de hoy, si no incluye la reflexión personal, no sirve para nada. Si ustedes no recuerdan nada, como les dije en otras charlas mías, de lo que estoy diciendo, ningún dato concreto, no me importa demasiado. Pero quisiera que les quede cierta molestia. Porque si la ética no incomoda, no sirve. No sirve. No tiene que incomodar, no tiene que molestar. No tiene que hacer decir, pero pucha, yo estaba bien hasta ahora, y él me viene a decir esto. ¿No? Tiene que incomodar. Una ética que no incomoda es una ética conformista, una ética que se arrodilla ante otros que la formularon. No hay una sola ética, ¿no? La ética esta de los 4 principios tradicionales, que viene del año 70, etc., es una ética, ya lo dijimos varias veces, de cuño anglosajón. Los que profesan esta ética y la difundieron, hablan en inglés, son protestantes, tienen mucha plata y tienen poder militar. Nosotros somos todo lo contrario, digamos, ¿no? Sí, profe, en muchos aspectos. De manera que si no reformulamos la ética en función de nuestras convicciones, de nuestra cultura, estamos repitiendo servilmente la ética de los otros. Fíjense, en los países de alto desarrollo, sobre todo en Estados Unidos, hay todo un movimiento filosófico y científico que tiende a hacer que el ser humano avance en su salud física, en su capacidad intelectual, acompañado o ayudado por la inteligencia artificial, en un proceso que se dio llamar transhumanismo, del cual ya hablamos algo, creo que la primera vez, y que iría seguido por una etapa cultural que se llamaría poshumanismo, ¿no? Y todo esto apunta a un objetivo final, que es la inmortalidad. La inmortalidad. Varios autores que siguen esta corriente lo han explicitado, ¿no? Entonces, ¿el hombre puede ser inmortal? Alguien podría decir, no sé, yo tengo mi convicción, creo que en la naturaleza del hombre está la finitud física, o sea que necesariamente somos mortales, si no, no seríamos hombres. Se puede tomar esto como un prejuicio, como una cuestión ideológica o teológica, bueno, como quieran, pero yo creo eso. Y me parece que estos movimientos de transhumanismo y poshumanismo son gestos de soberbia humana que tienen precedentes muy antiguos. La Torre de Babel bíblica es uno que iba a llegar hasta el cielo, es un ejemplo de esto. Frankenstein, de María Shelley, del siglo XIX, es otra expresión. El Golem de Praga, de comienzo de la modernidad, cuando 2 rabinos en Praga crean un muñeco que intentan animar, es un tema que toma Borges en 2 o 3 escritos de él, que es muy interesante, y es otro acto de soberbia. Y así muchísimos actos, ¿no? El desarrollo científico en general, si no está acompañado, mediado por un proceso reflexivo, puede llegar a ser desastroso para la humanidad. Citar a bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki es casi una obviedad, porque todo el mundo lo tiene muy presente, pero hay muchos ejemplos más, ¿no es cierto? La ética en la investigación, que hemos mencionado tantas veces, también se le aplica a esto. Bueno, todo esto, estimados colegas, es para mostrarles que yo en lo personal, como profesor de medicina, que llevo varios años en esto, estoy muy disconforme con mis colegas y estoy muy disconforme conmigo mismo en el campo de la medicina, porque me parece que estamos actuando mal, porque no estamos dando lugar a la reflexión y por lo tanto la muerte es escamoteada y por lo tanto actuamos de una forma inapropiada frente a este proceso de la muerte. Digo algunas cosas como enunciación y en todo caso en una oportunidad futura que no sé cuándo va a ser, podemos explicitar más cosas, ¿no? Les anticipo que en este tema, ustedes que no voy a desarrollar ahora,
tienen que saber, para que vayan anotándose para el examen, lo que es la eutanasia, lo que es el suicidio asistido, lo que es el principio de doble efecto y lo que es la adecuación del esfuerzo terapéutico, que se llamó hasta ahora, hasta hace poco, limitación del esfuerzo terapéutico, ¿no? Y los conceptos de abstención y retiro y el concepto de encarnizamiento. Estas cosas son fundamentales a la hora de hablar de la ética en el momento de la muerte, o en el proceso de la muerte, mejor dicho. Y otras cosas que son más biológicas y son de neurología más que nada, que hay que saberlas, pues somos médicos al fin y al cabo, ¿no? Tienen que saber bien lo que es, definir bien, tener claro lo que es un estado de coma, lo que es un estado vegetativo, persistente y permanente, lo que es la muerte encefálica, lo que es el estado de conciencia mínima, y lo que es una cosa que no tiene que ver con la conciencia, pero que lo metemos en este paquete, que es el síndrome de enclaustramiento. Y me quiero detener dos palabras en esto porque me parece que es muy interesante. Yo presencié personalmente, creo que 3 casos de enclaustramiento en mi vida y leí detenidamente un relato, un libro, de un hombre que estuvo enclaustrado y que lo escribió mientras estaba enclaustrado. Digo una palabra nada más para, si no lo tienen presente, para que, pues ellos saben, así que discúlpenme si repito conceptos que ya lo saben, pero para contextualizar. El enclaustramiento es un síndrome clínico en el cual el paciente tiene la conciencia preservada, pero está tetrapléjico. No puede mover todo el cuerpo ni tampoco la cara. Lo único que puede mover son los ojos en movimientos verticales, por un detalle anatómico que ahora no voy a consignar. Y es provocado por una destrucción bilateral del haz córtico-espinal, o sea, el haz piramidal, cuando pasa por la protuberancia. La causa más frecuente es un accidente vascular de las arterias paramedianas, de la arteria basilar. Me encanta el tema, pero no podemos dar más detalles neurológicos, si no cambiamos la charla, ¿no? ¿Qué pasa? Como está preservada toda la zona que genera y mantiene la conciencia, estos enfermos están en la cama, acostados, lúcidos, escuchan, entienden lo que se les dice, no pueden hablar, no pueden mover la mano, no pueden mover los pies, no pueden hacer nada. Algunos piensan que están en coma, se diagnosticó como coma muchas veces. Un acercamiento cuidadoso permite rápidamente distinguirlo del coma, con lo cual en realidad no tiene nada que ver. Nada que ver, ¿por qué? Porque el coma implica pérdida de conciencia, y acá la conciencia está preservada. ¿Por qué menciono algún detalle esto? Porque los casos que vi de síndrome de enclaustramiento me impactaron mucho, porque los tomé como, me dio la impresión de que eran estados de extremo sufrimiento humano. Extremo sufrimiento humano. Y ante ese sufrimiento los médicos actuaban, y yo también actué, de una forma un poco mecánica, ¿no? Bien tomando los signos vitales, examinando al paciente, viendo los reflejos, viendo las pupilas, haciendo las pruebas neurológicas habituales, más los controles clínicos habituales, y el paciente al final moría, porque todos mueren por este problema, pues ya implica ya una lesión muy grave, y se considera que en general desarrollan una depresión muy importante y eso contribuye a la muerte. Hay un libro que les recomiendo fervientemente, que es un autor francés, que estuvo en este proceso de enclaustramiento y escribió este libro dictándole a un secretario el texto, con los ojos, ¿no? Hay un signo para sí y otro para no. Por ejemplo, un parpadeo, sí, otro no. El ayudante le mostraba las letras del alfabeto, una por una, y cada vez que iba el ayudante, que era el secretario de él, era un periodista muy importante, francés, la revista Elle, ¿no? La revista de modas muy conocida, era el jefe de redacción, y le dictó a su secretario
un libro completo, un texto que yo leí, que se llama La escafandra y la mariposa. Es una metáfora, la escafandra es su rostro inexpresivo, y la mariposa que eran los ojos, que era lo único que podía mover, ¿no? En sentido vertical, nada más. Este hombre se llama Jean-Dominique Bauby, Bauby, no sé si lo llegan a ver, porque no veo mi cara acá, Bauby, La escafandra y la mariposa. Sí, les recomiendo mucho, a cualquiera le puede interesar, pero un estudiante de medicina es un texto fundamental. Ya que estoy, y para no olvidarme, y por el tema de hoy, les recomiendo también fervientemente otro texto, este es mucho más clásico y conocido, que creo que lo mencioné también, que es La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy. Tolstoy es uno de los grandes escritores rusos y universales, muy profundo, es un hombre fuera de serie, ¿no? Y acá cuenta la historia de un abogado ruso que desarrolla una enfermedad grave, mortal, y ni su mujer, ni sus hijos, ni sus colegas, ni el médico, nadie lo comprende. Nadie sabe qué está pasando, cuál es la causa de su sufrimiento. Solamente un humilde campesino, que estaba dentro de la gente que lo servía, entendió lo que le pasaba y le daba consuelo a sus sufrimientos. Ese libro me hizo pensar mucho a mí, porque uno puede centrar esta charla en el tema de la muerte, pero me gustaría también tener muy en cuenta el tema del sufrimiento humano, para lo cual no hay un tema explícito en nuestro curso. Pero esto me dio mucho que pensar, la muerte de Iván Ilich. Me hizo pensar, yo como médico, que atendí tantos pacientes, miles y miles de pacientes, se me murieron 5.000 pacientes a mí, ¿no? En forma directa o indirecta, mientras estuve en terapia intensiva, ¿no? O a mí o mis compañeros de guardia, por ejemplo, ¿no? 5.000 muertes, o presencié o tuve conocimiento a lo largo de los años. Y otras más escasas en otros ámbitos, en el interior del país, en África, en otros lados, ¿no? Y yo me planteé, ¿qué hice yo como médico para cumplir esa tradición tan antigua de paliar el sufrimiento humano? Ya tengo en mi escritorio, no sé si lo están viendo, a nuestro colega Hipócrates, que él nos enseñó esto, ¿no? El tema del sufrimiento humano. Y en toda la tradición médica está eso. Si el objetivo principal del médico es evitar la muerte, bueno, fracasamos en el 100% de los casos, ¿no? Porque todos nuestros pacientes van a morir. Por supuesto que alargar la vida, y sobre todo alargarla con calidad, es un objetivo muy caro a la tradición médica. Pero me parece que el tema de paliar el sufrimiento es algo esencial. Entonces, si la charla de hoy es sobre la ética de este proceso de la muerte, se podría llamar ¿cómo hacer para contribuir a paliar el sufrimiento humano? Pero en digresión, Pablo, se me escucha bien, ¿no? Bueno, porque no me veo, así que perdí mi lugar en la pantalla, pero no importa. Entonces, está el tema ¿cómo hacer para paliar el sufrimiento? Yo les confieso que a esta altura de la vida, que estoy jubilado por un lado del hospital, pero no retirado de la medicina, de ninguna manera, ¿no? Me retiraré el día que me muera o que quede invalidado, ¿no? Yo me pregunto retrospectivamente qué hice durante 50 años como médico, ¿no? ¿Qué hice para paliar el sufrimiento humano? Y me parece que tan preocupado estaba por la parte técnica, biológica, que posiblemente no hice lo que tenía que haber hecho. Y esto es una cosa sumamente grave, sumamente grave. Quizás en parte porque no tuve ese marco reflexivo que es imprescindible absolutamente para llegar a paliar el sufrimiento. Uno de los motivos de esto, me parece, es que
nosotros los médicos tenemos tendencia a considerar a nuestros pacientes como objetos de nuestro trabajo, lo cual no parece tan loco, ¿no? Voy a trabajar de médico, entonces el objeto de mi trabajo es el paciente, al cual le busco lo mejor. Pero en realidad, el problema que hay, el problema ontológico, podríamos decir que hay, o sea, el problema del ser, es que el paciente, antes que objeto de mi trabajo o de mis preocupaciones, es un sujeto en sí mismo, independientemente de mi trabajo. Entonces, un sujeto humano que sufre y que recurre a mí como médico para recuperar su salud o para atenuar su enfermedad o para vivir mejor o para rehabilitarse o para volver a trabajar, para estar mejor, en una palabra. Y uno hace lo que puede. El tema es no hacer menos de lo que podemos, menos de lo que podemos. Alguna vez creo que les cité una frase de Aristóteles, está en la metafísica de él, que dice algo así, que no es digno que el hombre no busque la ciencia que está a su alcance. No es digno que el hombre no busque la ciencia que está a su alcance. Creo que se los dije ya, me parece. Que es lo mismo que decir, no podemos hacer menos de todo lo que podemos hacer. Con lo cual, desde el punto de vista ético, nuestra conducta médica tiene un techo y tiene un piso. Pero lo curioso, lo particular, es que el techo y el piso coinciden. Yo no puedo hacer más que mi techo, esto es obvio para cualquiera. Y no puedo hacer menos que mi piso. Esto es una cuestión ética, pero coinciden. O sea, yo no puedo hacer menos de lo que puedo hacer. Y lo que puedo hacer no está determinado por el reglamento del hospital municipal en el cual trabajo, o la obra social, o el sanatorio, o lo que fuere. Esas son cuestiones administrativas que son otra cosa. Son necesarias para que la sociedad no se disloque. Pero no puede ser una guía ética. No puede ser una guía ética. La ética está primero que todo, está antes que la ley también. La ley, para que sea legítima, tiene que tener un fundamento ético, si no, carece de ese fundamento. Entonces, ¿cómo hacer para que nosotros, por medio de un proceso reflexivo, con la máxima exigencia para nosotros mismos, contribuyamos al bien morir? Aliviar el sufrimiento se refiere a muchas cosas, a gente que tiene una enfermedad que por ahí no es mortal y que inclusive desde el punto de vista biológico es banal, un padecimiento psíquico, por ejemplo, una angustia terrible, una depresión terrible, son cosas catastróficas y salvo depresiones gravísimas no implican riesgo de muerte. Y el médico está obligado a aliviar ese sufrimiento. Pero yo estoy pensando en qué pasa en los últimos tiempos de la vida del paciente. Puede ser horas, días, semanas, meses, de agonía, ¿no? de sufrimiento frente a la muerte. Me parece que una de las cosas fundamentales es, lo primero de todo, diría yo, y esto yo también lo dije, así que disculpa que repito las cosas, ¿no? Pero creo que son cosas fundamentales. Lo primero de todo es reconocer al otro como tal. Ya mencioné cada vez que hablamos, me parece que yo estoy bastante deslumbrado con la filosofía de Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas, filósofo lituano-francés, judío, del siglo XX, que planteó con un rigor terrible la obligación ética de cualquier persona. Si la llevamos al campo de la medicina, no va a ser menor que a cualquier otra persona de la sociedad, sin duda. Entonces, me parece que esto es terrible, ¿no? Reconocer al otro como tal, como otro, que me demanda desde su vulnerabilidad, que yo lo reconozca como tal y que yo tienda mi mano hacia él, hacia ella, que es otro, que es infinitamente otro, y que por lo tanto nunca voy a llegar plenamente al otro. Lo que se plantea Levinas es terrible, es radical,
y además me está anunciando que no lo voy a poder cumplir, de alguna manera. Hay otro autor ruso, Dostoyevsky, citado por Levinas, que en una de sus novelas más célebres, Los hermanos Karamazov, creo que también le cité este pedazo, uno de los personajes dice esto: todos somos responsables de todo lo que les pasa a todos, pero yo soy el mayor responsable. Si ustedes leen esto, se agarran la cabeza, porque ¿dónde me meto? Yo soy el mayor responsable de todo lo que le pasa a todos, ¿no? Levinas, esto es de Dostoyevsky, ¿no? Ya le cité dos rusos, Tolstoy y Dostoyevsky. Y Levinas llega a decir que somos responsables de la responsabilidad del otro, una cosa que es difícil de concebir, ¿no? Bueno, su correlato también en casi todas las éticas religiosas, ¿no? Yo creo que les comenté alguna vez también que me impresionó mucho la ética que emana de algunas tradiciones orientales, como el Bhagavad Gita, que es el texto más conocido y más difundido de la tradición hindú, que vale la pena leerlo también, ¿no? Están, por empezar una batalla, el héroe de la historia, que es Arjuna, y habla con Krishna, que es el Dios personificado, y Arjuna ve los rostros de los enemigos, reconoce a amigos y familiares entre los enemigos, le dice a Krishna: yo no puedo pelear contra mis hermanos, contra mis primos. Y Krishna le dice: tenés que pelear. ¿Por qué el Dios, el Supremo, le dice al arquero, y Krishna le dice: tenés que pelear? ¿Por qué el Dios, el Supremo, le dice al arquero,